Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema de grado séptimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con la lluvia ácida. No sé si ustedes conocen el fenómeno, pero en algunas partes del mundo, dependiendo de ciertos factores que ya vamos a ver, se presenta la lluvia ácida. Aquí en Colombia no es tan seguido, no es tan, digamos, tan frecuente este fenómeno, menos mal, pero en otros países sí sucede. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver la siguiente información y luego contestamos la pregunta. Bueno. Entonces aquí tenemos la información, básicamente nos muestra qué es lo que sucede durante la formación de la lluvia ácida y nos dice que tenemos que responder las preguntas 7 y 8 con base en esta información. Sin embargo, solo vamos a responder la pregunta 7 durante este video, la 8 los invito a que la vean en el siguiente video. Bueno, entonces aquí básicamente tenemos una industria. Esta industria está produciendo dos óxidos que son bastante dañinos, bastante contaminantes, y es el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre. El óxido de nitrógeno que se produce acá es el dióxido de nitrógeno y el que más se produce acá es el dióxido de azufre. Bueno, entonces esos son básicamente los dos óxidos que se producen. Después aquí vienen ellos, pues obviamente suben a la atmósfera y entran en contacto con las nubes. Las nubes por lo general que tienen agua, ellos son vapor de agua. Al unirse con el vapor de agua producen una formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos dos ácidos, como su nombre lo dice, básicamente son tóxicos, y además de ser tóxicos son digamos que queman bastante y producen abrasión, producen oxidación, producen un montón de cosas que no son buenas, por ejemplo, para el cuerpo humano. Imagínense que a ustedes les caiga el ácido que quema, pues obviamente ustedes van a terminar con problemas en la piel. Así que la lluvia ácida es un problema bastante delicado porque al ser dos ácidos los que caen sobre las plantas y los demás seres vivos, pues esas plantas y esos seres vivos se van a quemar básicamente. Entonces la lluvia ácida es un fenómeno que no es bueno para la naturaleza debido a que contiene dos ácidos bastante fuertes, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Bueno, si quieren escribamos las fórmulas químicas acá. La fórmula química del ácido sulfúrico es esta de acá y la del ácido nítrico es esta de acá. Bueno, y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el azufre y aquí tenemos el nitrógeno. Bueno, y estos hidrógenos vienen de el agua que tiene contenida aquí las nubes. Bueno, además que si nosotros lo pensamos, mire que aquí en este dibujo hay algo muy importante, y es que la lluvia ácida puede caer sobre las fuentes hídricas. Entonces, digamos que si a mí no me afectó como tal que me cayera en ese momento la lluvia ácida porque yo no estaba en ese lugar específicamente, si yo igual tomo agua de este río, por ejemplo, porque acuérdense que el río fluye y lleva todos esos sustancias tóxicas con él. Imagínense la población que esté aguas abajo del río, pues ¿qué va a pasar? Que cuando consuman esa agua van a tener problemas de intoxicación, porque el ácido sulfúrico y el ácido nítrico no se supone que nosotros lo debamos consumir así tan fácilmente. Bueno, entonces esto es un problema no solo de toxicidad del aire, sino que también lleva a contaminar el agua y el suelo también, porque el suelo, que pasa cuando llueve, no solo mata las plantitas, sino que hace que el suelo se vuelva infértil porque le está cayendo un ácido que no debería estar ahí. Bueno, entonces repasando un poco otra vez, la lluvia ácida se forma a partir del óxido de azufre y los óxidos de nitrógeno que producen las grandes plantas al quemar, que ellos queman carbón y queman petróleo. Entonces al quemar todo este tipo de cosas que tienen azufre y tienen obviamente nitrógeno, pues ellos producen estos óxidos suben a las nubes y en las nubes se encuentran con el agua y forman el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, que después caen en forma de lluvia y queman las plantas, los seres vivos, contaminan el agua, contaminan los suelos, los vuelven infértiles, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la pregunta 7 a ver qué nos dice. Y la pregunta 7 nos dice lo siguiente.
La lluvia ácida, nos dice ver imagen que ya la vimos, es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica y es producida por A. Por los ácidos sulfúrico y nítrico que resultan de la descomposición de los seres vivos. B. Por las emisiones contaminantes de las fábricas y automóviles. C. Por los óxidos de azufre y nitrógeno que son producto de la fotosíntesis de las plantas. O D. Por las emisiones contaminantes de plantas y animales. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar por la A. La A me dice que la lluvia ácida es producto del ácido sulfúrico y nítrico que resultan de la descomposición de los seres vivos. Pero recuerden que el ácido sulfúrico y el ácido nítrico no resultan de la descomposición de los seres vivos. Primero que todo, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico se producen para básicamente dar origen a la lluvia ácida, pero no son producto o sea, básicamente la lluvia ácida no es producto de esos dos ácidos, sino que va dentro de la lluvia ácida. Recuerden que los que producen la lluvia ácida o los que producen esos dos ácidos son los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Y además, ellos no son producto de la descomposición de los seres vivos, porque nosotros cuando nos descomponemos producimos carbono, nitrógeno en gran cantidad, pero no producimos ácido sulfúrico y nítrico. Bueno, entonces, si nos ponemos a ver esta respuesta, no es. Miremos la C. La C me dice que la lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica y es producida por los óxidos de azufre y nitrógeno que son productos de la fotosíntesis de las plantas. Obviamente la lluvia ácida sí es producto de los óxidos de azufre y nitrógeno, sí, porque a partir de estos dos que vienen de la quema de carbón y de la quema de petróleo, de aquí es donde se producen el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, o sea que la lluvia ácida sí es consecuencia de estos dos, del óxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Sin embargo, estos dos óxidos no son producto de la fotosíntesis de las plantas, no. Las plantitas lo único que producen es cosas benéficas para nosotros como el oxígeno. Las plantitas no producen contaminación de esta índole. Ellas sí, en las noches, ellas hacen el proceso de respiración tal cual como lo hace un ser humano, que quiere decir que inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Sin embargo, ese dióxido de carbono, a pesar de que es considerado uno de los gases invernadero, no es tan contaminante como los óxidos de azufre y nitrógeno. Y además, no produce la lluvia ácida en este caso. Bueno, entonces esta no es porque las plantitas no producen óxidos de azufre ni óxidos de nitrógeno. Se producen a través, y volvamos aquí a la imagen, a través de la quema de carbón de las fábricas y también de la quema de petróleo que hace, por ejemplo, los vehículos, porque todos los vehículos funcionan casi que en su mayoría a base de gasolina y la gasolina es un derivado del petróleo. Bueno, entonces vamos aquí a volver a la pregunta y miramos la D. La D me dice que la lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica y es producida por las emisiones contaminantes de plantas y animales. ¿Eso es cierto? No. Recordemos que si hay contaminación que nosotros producimos, por ejemplo, cuando nosotros defecamos, todas las heces fecales de los animales y de los animales, porque las plantas básicamente no defecan, entonces las heces fecales de los animales dejan salir metano, que el metano es un gas contaminante. Entonces nosotros sí producimos contaminación y miren los seres humanos, nosotros cuánta contaminación no producimos: basura, plásticos, cosas orgánicas, cosas metálicas, mejor dicho, nosotros somos los más contaminantes de todos. Sin embargo, la lluvia ácida como tal, que es una forma de contaminación, no es producto de la contaminación de plantas y animales. Bueno, es producto de la conversión, de la conversión de los óxidos de azufre y nitrógeno en ácido sulfúrico y nítrico. Bueno, ahora miremos la B, que ya podríamos deducir que es la respuesta correcta, pero sin embargo revisemos. Dice que la lluvia ácida es producida por las emisiones contaminantes de fábricas y automóviles. Y sí, ¿por qué? Porque básicamente el carbón que queman las fábricas muchas veces para usarlo como energía y el petróleo que también queman fábricas y automóviles tiene azufre y tiene nitrógeno. Al
quemar esas dos cosas se producen los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno que después suben a las nubes, se encuentran con el vapor de agua y producen el ácido sulfúrico y el ácido nítrico que básicamente queman lo que encuentran a su paso. Entonces, la respuesta es la B. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.